y voy a ir compartiendo pantalla. ¿Me confirman que pueden escucharme correctamente? Sí, se puede escuchar. Perfecto. Entonces, cuéntenme cómo les fue con la tarea. ¿Las instrucciones estaban claras o algo que no entendieron? Generó una pequeña consulta. Dígame, Rafael. Sí, es que fíjese que no sé si fue error mío, pero fíjese que me salían como negativos ya como el total de ingresos y egresos. No sé si era un error mío de cálculo o es que así era la tarea. Ahorita lo miramos. En la tarea les pedía Bueno, para mí tenían que salir todos negativos. Buenos días. Tenían que salir Buenos todos días. negativos porque los ingresos eran menores que los gastos. Ujú. Sí, es que yo creí que era tal vez que raro que me salió así todo a mí y entonces quería preguntar a ver si porque tal vez tenía un error de cálculo o algo así. Entonces yo calculé el total de ingresos menos total de gastos y me salían todos los valores negativos. Ah, cierto. No me fijé en eso, la verdad. Pero bueno, el objetivo de esta tarea era como que pudieran, ¿verdad?, aplicar lo aprendido, ¿verdad? Lo que son las fórmulas Mm, eh, y todo lo demás, ¿verdad? La verdad es que esos valores me los inventé y no me di a la tarea de ver si daban, ¿verdad? ujú. Positivo o negativo, entonces está bien. Ok. Aquí les había puesto los datos de ejemplo. Se puede ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, entonces, ay, era este archivo de aquí. Ah, bueno, me sacó. Vamos a revisar por tarea, ¿verdad? Así, al azar, ¿verdad? Los que no han enviado la tarea, pues todavía tienen oportunidad de hacerlo. Si se fijan en el mensaje donde les puse la tarea y las instrucciones, no les puse fecha. Y más que todo porque, bueno, no sé cómo están de tiempo, ¿verdad? Pero contarle ustedes la tarea, la entreguen antes de que finalice el curso, está bien. Si no la entregan, pues es muy difícil, ¿verdad? Que yo pueda considerar que ustedes puedan ser acreedores del diploma, ya que el curso tiene dos componentes, ¿verdad? Uno de asistencia y otro de participación. Y yo la participación de ustedes la compruebo, además del aprendizaje, con este tipo de tareas. Pero sí, pueden enviarla. Con tal no sea antes, ¿verdad? El jueves de la próxima semana, que sería cuando terminamos. Recuerden, son 4 semanas. Pero también sepan que también este viernes, por ejemplo, les dejaría otra tarea. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la tarea de Lisette Cartagena. Noten que las estoy abriendo aquí en Google Drive, ¿verdad? Que básicamente también permite tener hojas de cálculo, ¿verdad? Parecidas a Excel, con formas muy parecidas. Pero solo para que miremos, ¿verdad? Lo que había que hacer, ¿verdad? Si alguien tiene duda, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tareas. Y se supone que somos 23. Son 23 en el curso, entonces a lo que les hace falta, pues eh, complétenlo ahí, ¿verdad? Entonces teníamos este presupuesto con los valores. Les dije que copiaran, por ejemplo, los ingresos, sacaran los totales. Vamos a ir viendo aquí rápidamente.
Todo esto lo hicieron, ¿verdad? Es simplemente cuestión de usar formato, categoría, ítem, rellenar los meses, ¿verdad? Todo esto lo hicieron. Deberían poderlo hacer. Presupuesto familiar, correcto, combinaron la celda. Sí, total ingreso sería aquí. Después les pido que, bueno, autorrellenen, ¿verdad? Esta función ya la sabemos utilizar. Luego, en negrita y centrados todos los encabezados de la fila 2 también, ¿verdad? Está aquí, fila 2. Todo lo que les pedí, ¿verdad? Que escribieran, ahí está. Utilizamos la opción totales de la herramienta análisis rápido, ¿verdad? Para añadir la suma de estos valores en la columna O, es decir, por aquí, ¿verdad? Básicamente es una suma, ¿verdad? Pero tenemos esa ventaja, ¿verdad? Que con la herramienta de análisis rápido, pues podemos ponerla, ¿verdad? Sí, básicamente el formato de contabilidad también está ahí. Ingresos netos y vamos a ver esto último de nuevo hogar en B50. Y aquí utilizamos, ¿verdad? Las condicionales. Sí, aquí los ingresos netos, pues error mío, le hubiera puesto menos. Por eso es que creo que todos coinciden, ¿verdad? Que aquí en la columna, perdón, en la fila nuevo hogar, todas las opciones les aparece no, ¿verdad? Es Me correcto, com- ingeniero. Sí. Entonces, A mí me da diferente porque si bien es cierto que ahí como se muestra, ¿verdad? En su pantalla, se mira que hay distintos valores, ¿verdad? Unos mayores y unos menores. sí. A mí sí me daba que en la tarea la mayoría de datos eran positivos y solo tres negativos. Mm, Porque como eh, en cada columna iban variando la cantidad de gastos. Entonces, por eso me dio a mí, pero puede que tenga error ahí. Vamos a revisarlo entonces. Aquí tenemos total de gastos personales. Y pues gastos totales es la suma de todo eso, ¿verdad? De C6, C16, C23, C37, C31, ¿verdad? Y C45. O sea, el total de todas las categorías de gastos. No sé por qué. Bueno, lo voy a abrir directamente en Excel. Voy a tomar como ejemplo estas dos tareas. Las voy a descargar. Solo para ver las diferencias, ¿verdad? Aquí están las tareas, entonces. Vamos a abrirlas para comparar, ¿verdad? Resultados rápidamente. Bueno, entonces miramos primero la que estamos viendo, la compañera, Lizeth. Les dije que copiaran todos estos valores, ¿verdad? En los 11 meses de ingresos, ¿verdad? Igual ingreso 1, ingreso 2. Y los totales, ¿verdad? Que sería la suma de todas estas columnas. Aquí, pues obviamente, por ejemplo, en la fila 5 no era necesario ponerlo, es total. Aunque me parece que, me imagino que lo seleccionaron, ¿verdad? Y cuando hicieron totales con la herramienta análisis rápido, pues se les pegó automáticamente, ¿verdad?
Entonces, aquí tendríamos el total, 43,000. Luego la renta, todos estos gastos y el resultado debería ser la suma, ¿verdad? De todo esto. También el formato con el borde inferior, ¿verdad? Está bien, o el borde superior. Luego aquí tenemos los otros gastos, ¿verdad? Que serían estos de aquí, ropa. Bueno, me parece que les dije algo con esa columna o no. Sí, les dije que copiaran los valores en enero hasta diciembre, de febrero a diciembre, tanto para ingreso 1, ingreso 2, hipoteca, renta, seguro de vivienda, seguro vehicular, pago de cuota carro, membresía de gimnasio. Entonces, comprobemos aquí. Hipoteca, sí está copiado, también seguro de vivienda. Eh, seguro vehicular, pago de cuota carro, membresía en gimnasio. Seguro vehicular, pago de cuota de carro, membresía de gimnasio. Ajá, todo bien. Luego entonces total de gastos del hogar sería esto de aquí, está bien. Aquí sería esto. Esto lo dejaron sin llenar, ¿verdad? Cable, internet. Creo que no les puse especificaciones de eso. Bueno, igual, como no estaba en la tarea, entonces esto de aquí, luego, por ejemplo, esto de aquí, alimentación, libros, entonces la suma de todos estos sería el total de gastos regulares, ¿verdad? Tanto para cada una de estas y aquí también. Lo mismo para gasto de transporte y gastos de entretenimiento. Entonces, suscripciones sería, por ejemplo, esta de aquí. Todo bien, entonces las fórmulas están bien. Y los gastos totales serían estos. Ah, aquí está el error, creo, me parece, miren. Tal vez fue error mío ponerlo en la instrucción de la tarea. Les digo, el total de gastos. Ingresa una fórmula que sume todos los totales de cada categoría de gastos. Ojo, gastos, ¿verdad? O sea, egresos. Entonces, aquí está bien aplicada, suma, ¿verdad? Pero aquí le está sumando el ingreso también. Por eso es que les queda negativo, me imagino. Esta es, por No, ejemplo, la ingeniero, tarea de... yo la realicé el ingresos menos total de egresos, igual sale negativo. Sí, pero yo estoy hablando aquí nada más del total de gastos. Gastos totales Ujú, aquí. Sí. Gastos totales está sumando el ingreso. Aquí no se debería sumar el ingreso. Porque no es un ingreso. Es lo contrario, ¿verdad? ujú. Y Pero suma lo... Sí. en mi caso yo no sumé el ingreso, solo los gastos. Ya vamos a revisar ahorita también. Sí. La voy a descargar. Pero aquí tiene el total de ingresos más total de gastos de hogar, más total de gastos regulares, más de transporte, más entretenimiento, más gastos personales. Entonces aquí, Lizeth, todo está bien, simplemente no tenía que sumar los ingresos. Entonces, usted puede corregirlo, ¿verdad? En su archivo, ¿verdad? Eh, Tal como le estoy indicando aquí, ¿verdad? Esta suma, pues, también no va a estos gastos. Entonces quedarían de esta manera. Ahora, eh, ingresos netos es total de gastos, ¿verdad? Menos
no, ingreso menos total de gastos, entonces sí quedaría negativo. Ahí ni modo, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, me llama la atención. No, está bien aquí. Ingresos netos es la cosa. Ingresos netos. Sí, todo está bien. Esto da positivo, esto da negativo. Y les dije que le pusieran barras de nivel, ¿verdad? Eso creo que no hay duda, ¿verdad? Simplemente es con la misma herramienta de análisis rápido, ¿verdad? Barras de datos es la cosa. Sí, esta instrucción número 19. Profesor, Sí, dígame. con ese cambio que hizo, a mí los valores me dan igual. A estos. Sí, Sí, bueno, sí, básicamente eso. No suman los ingresos, obviamente, ¿verdad? Estamos aquí sumando solamente los egresos. Y el ingreso neto o el ahorro que tuviéramos sería los ingresos, ¿verdad? Menos los egresos, que sería esta celda C47 y así sucesivamente. Obviamente, sí, no tome en cuenta, ¿verdad? Que aquí, pues, estos ingresos comparado con los gastos, ¿verdad? Pero sí, aquí dice claramente en las instrucciones. En C47 se ingresa una fórmula que sume todos los totales de cada categoría de gastos. Entonces, clave aquí, gastos solamente. Copia la fórmula y eso ya lo demás lo saben, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda que tengan? Ahí puse, pongan barras de datos en C49 a N49, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí está bien. Y aquí, pues, con nuevo hogar, pues, les pedía. Utilizando la función sí, que devolverá no, si el valor en C49 es menor o igual a 0. Y tal vez si el valor es mayor que 0. Y copia esa fórmula de D50 a N50. Entonces, tenía que utilizar esto. Miren. Tenía que utilizar la función sí, ¿verdad? Que ya la habíamos visto en clase la semana pasada. Y en sí, aquí aquí creo que hay cierta confusión. Usted usó, Lizeth, por ejemplo, la función y. Entonces, y la utilizamos para dos condiciones, en un sí o en un no. Quisiera saber por qué la usó. La usé porque eso la estaba, no hallaba cuál usar y me puse a ver la última clase. ¿Sí? Y vi que esa, porque cuando le ponía no coincidía. Cuando le ponía el O, y Sí. coincidía más con el I, que me dio una respuesta, por eso fue que la dejé. Pero tenía duda, pero como vi como todos los números estaban negativos, pensé que la fórmula estaba bien. Pero ya ahora que hay números positivos, la fórmula se ve que está mala. Sí. Les recuerdo también que si tenían dudas, ¿verdad? Yo les puse ahí, pueden escribirme, ¿verdad? Con confianza ahí en Telegram. Pero sí, mire, lo que les estoy diciendo aquí en las instrucciones es dos valores. Devolverá no si el valor es menor o igual a 0. Y tal vez si el valor es mayor que 0. Entonces, lo único que tenía que hacer usted es utilizar cualquiera de las dos condiciones. En este caso, no podíamos prescindir de la función y simplemente poner la condición que le digo aquí. Si el valor en C49 es menor o igual a 0. Entonces, si C49 menor o igual a 0, entonces que me ponga no. Entonces aquí referiría como valor verdadero el no y lo pongo referencia absoluta. Mientras que si el valor es falso, ¿y cuál sería el resultado falso de C49 menor o igual a 0? ¿Alguien que me lo diga? tal El mayor. vez. Tal vez. Entonces, pero siguiendo la lógica de aquí de la fórmula, ¿cuál es lo contrario de C49 mayor o igual a 0? Ahí está menor, entonces sería mayor el otro. Correcto, mayor y solamente mayor, ¿verdad? Porque aquí en esta condición C49 menor o igual a 0,
estoy incluyendo el 0. Es decir, me puede llegar desde la recta de los números negativos hasta el mismo 0. Entonces, esa es la corrección que hay que hacer aquí. Y luego extender, ¿verdad? Hasta esto de aquí. Entonces, les debería de haber quedado así. Vamos a ver Carlos. Tiene los mismos valores. Y miren, Carlos, está la fórmula. Está buena, solo que aquí le faltó añadir el igual. Porque estamos incluyendo al 0. Entonces, hay que fijarse bien en las condiciones. Está escrita en manera de texto, eso sí, pero dice si el valor en C49 es menor o igual a 0. Entonces, ustedes vienen menor o igual a 0. Ah, bueno, entonces tengo que incluir el 0. Entonces, de esa manera, solo vamos a revisar rápidamente también la tarea de Rafael. ¿Hasta aquí tienen dudas? Sí me gustaría que me comunicaran, ¿verdad? Si realmente las instrucciones que mandé se entendían a la perfección o había alguna parte que no entendieron. Las De mi instrucciones parte, sí. estaban bien claras, las instrucciones. Al principio, cuando uno las leyó, parecía que estaba como difícil, pero cuando nos poníamos a hacer, estaban bien sencillas. Sí. Sí, entonces el objetivo es ese, ¿verdad? Que las instrucciones se comprendan para que ustedes puedan desarrollar estas tareas, ¿verdad? Entonces vamos a ver, dice Rafael que tiene valores diferentes. Bueno, les había dicho que los iba a poner a compartir pantalla, pero al final lo estoy haciendo yo. No hay problema con eso. Entonces, ajá, todo lo demás está bien aquí. Total de gastos de transporte. Sí, error mío, aquí no les puse, debería haber puesto gastos aquí. Y bueno, aquí C6 menos C47, que sería ingresos, ¿verdad? Totales, menos el total de gastos. Ah, y le quedan estos valores, dice, ¿verdad? No le quedan todos negativos, ¿verdad? Y vamos a ver Es cómo correcto. utilizó la función esta. Ajá. Y aquí está bien planteada la fórmula con sí. Eso sí lo tiene bueno. Ahora veamos aquí qué pasó. Ajá, aquí está bien todo planteado, los ingresos, ¿verdad? El total de los gastos del hogar está bien. El de gastos regulares también está bien. Total transporte también está bien. Bueno, y gastos personales. Sí, parece que está bien también. Ah, aunque veo aquí algo que está como repetido, Rafael. En gastos totales, pues les dije, suman bueno, el total de gastos del hogar, gastos regulares, gastos de transporte, gastos de entretenimiento y gastos personales. Aquí lo único es que puso 2 veces el C23, que es total gastos regulares, mientras que era aquí el total de gastos de transporte No, en ok, gastos eso fue mi error. totales. Sí, eso. Y bueno, siguen quedando valores negativos, algunos. El total de gastos regulares veo que es alto también en la que está revisando. Sí. Ah, aquí está también. Le sumó el total de gastos del hogar, por eso queda todo negativo. Ok. Sí, entonces, esto pues son correcciones, ¿verdad? Solamente para que ustedes sepan. Entonces, Ahora, básicamente eso. Ustedes tienen su archivo, ¿verdad? No tienen que volverlo a subir, ¿verdad? Tampoco es ujú, como que les voy a dar puntos por esto, ¿verdad? En sí las tareas no valen puntos, sino es más ver su participación, ¿verdad? Entonces, al final del curso, espero, ¿verdad? Que todos los que estén conectados tengan todas las tareas subidas, ¿verdad? Porque eso es lo que vale, ¿verdad? Para extenderles el diploma. Además de las asistencias, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden revisar este archivo, ¿verdad? Que me subieron y hacer las correcciones pertinentes. Y si quieren ir más allá, pueden, no sé, inventarse estos gastos y sumarlos, ¿verdad? Y pónganle el ingreso más alto, no sé, $10,000 para que todo quede positivo.
y observen entonces después esta columna nueva, a ver cómo les queda. Básicamente explorar eso. ¿Alguna otra duda que tengan? No, ingeniero. Listo. Entonces, les voy a subir ahorita lo que vamos a estar trabajando esta semana. Queda claro también lo que les digo de las tareas, ¿verdad? De la asistencia, ¿verdad? Para después el diploma, ¿verdad? Al final del curso, ¿verdad? Sí, Sí, entonces esto lo vamos a subir en la carpeta ejercicios y ejemplos. Tengo abierto este archivo de aquí que se llama CH4 Data. Tiene 5 hojas. Vamos a empezar con este. Voy a guardarlo aquí. Y debería poder, cuando lo tengo aquí en bueno, no sé qué lo hice. Aquí está CH4 Data. Lo voy a subir. Vamos a cambiar el nombre. Bueno, lo tengo que cerrar para poder cambiar el nombre. Semana 3. Sí. O bueno, le vamos a cambiar el nombre. Excel semana 3 para seguir teniendo el formato que estamos manejando. Excel semana 3. Luego, entonces ya está subido, ¿verdad? Ustedes pueden bajarlo, ¿verdad? Vamos a trabajarlo ahorita. Semana 3. Básicamente, ¿verdad? La semana pasada estamos viendo funciones y hacemos la salvedad, ¿verdad? Que las funciones que vimos son solo una pequeña parte de todas las que hay, ¿verdad? Hay muchas más, ¿verdad? En Excel. Eh, pero vimos, digamos, como las básicas que son dignas de conocer, ¿verdad? Eh, para nuestros propósitos, ¿verdad? Por ejemplo, estas de búsqueda y referencia, buscar V y buscar H son muy útiles, ¿verdad? Para buscar coincidencias. También las lógicas que son sí, o, y, son bastante poderosas, ¿verdad? Para poder hacer columnas condicionales, ¿verdad? Entonces, esta semana nos vamos a centrar un poco en cómo visualizar los datos, ¿verdad? Gráficos, ¿verdad? Un poco, repasar un poco de gráficos. Y también vamos a ver un poco de esta pestaña de datos, ¿verdad? Cómo nosotros podemos obtener datos, incluso ya les he enseñado la primera semana de un texto, CSV, de un libro de Excel. Podemos ver de una base de datos también y de una página web, por ejemplo. Entonces, primero vamos a abrir este archivo, ¿verdad? Y lo primero que van a ver es esta comparación de tendencias de acciones en 24 meses de mayo 2014 a mayo 2016. Lo pueden descargar, ¿verdad? Para que vayamos todos juntos, ¿verdad? Haciendo la actividad. Mira mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se mira. Perfecto. sí se ve. Entonces, y tenemos esta fecha, ¿verdad? Y básicamente tenemos mes, tenemos volumen, que sería como el número de acciones, ¿verdad? El cierre, que sería como el precio de cierre que tienen en dólares, debería ser. Y el porcentaje de cambio entre el precio, entre cada mes. Entonces, por ejemplo, entre el mes 1 y el mes 2, debería tener, miren, este cambio porcentual. Y esos serían los precios individuales de las acciones de esas 3 empresas, Nike, Adidas y Columbia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle formato de contabilidad a esta columna cierre, ¿verdad? Para el precio. Miren que yo solo le di aquí, ¿verdad? En el botón de formato número de contabilidad y ya me lo puse en dólares. Tal vez ustedes se los ponen en dólares también. Si no, pues ya saben, ¿verdad? Simplemente le damos aquí, más formatos de contabilidad y buscamos símbolo dólar de Estados Unidos, ¿verdad? Y lo mismo con estas 3, Nike, Adidas y Columbia. Vamos a cambiar el precio con formato de contabilidad, que quede así.
Porcentaje de cambio ya está en porcentaje. Solamente vale la pena ver la fórmula, la verdad que es el precio actual menos el anterior entre el anterior. Eso me da un decimal que multiplicado por 100% me da el porcentaje, ¿verdad? Para cada uno de los meses. Entonces, vamos a insertar una gráfica para algunos de estos datos. Entonces, primero vamos a seleccionar desde B4 hasta C28. Es decir, mis columnas mes y volumen. Vamos a insertar y aquí vamos a insertar un gráfico de línea. Vamos a poner la primera opción y nos va a quedar un gráfico de esta manera. Ahora, yo la primera semana, recuerdan que les dije algo acerca de los gráficos de columnas y los gráficos de línea. ¿Cuándo es preferible el gráfico de línea? Si alguien se recuerda. Cuando hay muchos datos, Correcto. ¿Y por qué sería esto? porque si se utilizan de columnas, van a ser aquel montón de columnas y no se va a poder apreciar bien la gráfica. Correcto, Carlos. Básicamente, si tenemos muchos datos, ¿verdad? Generalmente datos que varían en el tiempo, por ejemplo, estos, miren, varían en el tiempo cada mes. Es preferible ver un gráfico de línea, ¿verdad? Para ver las tendencias y para tener un gráfico legible. Si fuera de columnas, pues obviamente no se podría apreciar muy bien ya cuando estamos hablando de... Aquí todavía se aprecia, miren, si lo pusiera gráfico de columnas, pero si fueron no estos 20 datos, fueran 100 datos, 1000, 1.000.000, es preferible entonces el gráfico de línea. Entonces vamos a poner este gráfico aquí. Y lo movemos aquí, ¿verdad? Aquí abajo, donde está, más o menos como en A30 lo vamos a poner. Y vamos a ajustar el título entonces. Un título le vamos a poner tendencia para volúmenes de ventas en Nasdaq, que es uno de los índices, ¿verdad? De datos financieros, ¿verdad? De acciones, ¿verdad? De mayo 2014 a 2016. Entonces vamos a ajustar ahora el eje Y. Vamos a darle aquí en el eje Y. Darle clic. Nos va a aparecer a la derecha del panel, ¿verdad? De formato de eje. Y vamos a darle un mínimo y un máximo. El mínimo vamos a ponerle 5 millones. No le vamos a poner 0, le vamos a poner 5 millones. Entonces, un 5 seguido de 6 ceros. Y luego, no, 500,000, perdón. 5 millones ya está fuera, entonces 500,000. Y miren, ya no empieza de 0, empieza de 500,000. Le damos Enter, ¿verdad? Y bueno, aquí ya lo tenemos un poco más formateado. Y así vamos a dar este gráfico. Ustedes pueden hacer otros cambios si quisieran, como por ejemplo añadirle, ¿verdad? Ya lo vimos la vez pasada. Títulos a los ejes. Bueno, de hecho al eje Y le voy a dejar algo más. No le vamos a hacer algo más, porque estos son valores numéricos. Es cuántas acciones se vendieron, no es un valor monetario. Entonces ahora vamos a seleccionar de B4 hasta D28. Precio de cierre. Aquí. Y vamos a ponerle insertar otra vez. Miren que ahora tengo 3 columnas. Si son 2 columnas, pues me inserto una línea nada más. Si tengo 3 columnas, va a asociar que la primera, ¿verdad? Este me va a ser el eje X y estas dos van a ser valores en el eje Y, entonces me va a tirar 2 líneas. Vamos a seleccionar un gráfico de línea, la primera opción también. Y miren, aquí están 2 líneas. Le vamos a poner
aquí a la par de la otra, solo para comparar. Y si se fijan, tengo una que dice series 1, series 2. Y el series 2, pues simplemente es una línea horizontal, ¿verdad? Que está ahí pegada al eje X, ¿verdad? Al cero del eje Y también, ¿verdad? Entonces, esta se referiría al precio de cierre. ¿Cómo lo sé? Miremos la primera gráfica. Mes versus volumen. Yo incluso la puedo seleccionar, ¿verdad? Y es esto, mes versus volumen. Selecciono la línea anaranjada. Es mes, pero ahora con el precio de cierre. Entonces, no es que esté pegada, simplemente es que los valores son muy pequeños comparados con los valores del volumen. Fíjense bien que es un 46.39, ¿verdad? En comparación con 3 millones. La única diferencia es que son dos categorías de datos diferentes, ¿verdad? Esta es una cuenta, un recuento de cuántas acciones se vendieron, mientras que este es el precio nada más. Entonces son diferentes categorías. ¿Cómo expreso esto en un gráfico? Porque si se fijan hay una diferencia notable en el eje. Estos valores no llegan ni a 1000, o sea, ni a $100 llegan, si se fijan. Lo más que llegan es 90. Bueno, sí se pasan de $100, no llegan ni a $200, digamos. Entonces vamos a darle un poquito de formato. Vamos a... Profesor, Sí, dígame. no sé si ahí cabría también usar o utilizar uno, eh, ¿cómo se llama? Un gráfico combinado, creo que le dicen, ¿verdad? Combinado. Que podría, por ejemplo, poner esa línea azul siempre que quedara para las acciones y hacer una línea, bueno, del otro color, hacer una línea para los dólares. Sí, mire que aquí da la opción, ¿verdad? De poner un gráfico combinado. Le voy a cambiar el tipo de gráfico combinado. Estamos en línea, ¿verdad? En líneas tenemos las dos series, ¿verdad? Que ya les expliqué el problema, que aquí en esta, pues, los valores del precio no son nada comparables, ¿verdad? Al volumen de ventas. Si hablamos de términos numéricos, sabemos que son diferentes cosas. Entonces, combinado, yo puedo combinar columna con línea, columna con área, y una combinación personalizada. Mire, por ejemplo, columna agrupada. Creo que tal vez podríamos utilizar este, ¿sí? En el eje Y de la izquierda tenemos valores, ¿verdad? De los volúmenes de venta por mes. Y en el eje Y de la derecha tenemos el precio. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, se podría usar un combinado de esta manera. Y marcar cuál es el eje secundario. Esta es una opción muy rápida, ¿verdad? Ahí solo faltaría cambiar el nombre de la serie, ¿verdad? Un título, lo que sea. Y es válido. ¿Contesta su pregunta con eso? Sí, Sí. Ahora también vamos a ver cómo hacerlo, como por decirlo así, manual o de otra manera. Entonces vamos a darle doble clic a esta línea roja, ¿verdad? O anaranjada, para que nos abra el formato bueno, el formato del eje, ¿verdad? Y podemos también aquí trazar serie, dice, cuando lo pongamos aquí, en estos casos que tenemos dos conjuntos de valores muy dispares, ¿verdad? A nivel numérico. En el formato de serie de datos, podemos aquí en opciones de serie, trazar serie en eje principal o eje secundario. Entonces, si le damos en eje secundario, aparece esta línea y podemos ver la tendencia así también. Para verlo, si queremos verlo como dos gráficos de línea. También se puede combinar, ¿verdad? Como enseñé al compañero, ¿verdad? Y puede ser combinarse las columnas, combinarse columna con línea, combinarse columna con área. En este caso nos favorecería columna con línea. Columna agrupada, línea en eje secundario. El eje secundario siempre va a ser el eje Y de la derecha. Ahora, si lo doy personalizado, puedo elegir, miren, el tipo de gráfico. En este caso,
son limitadas las opciones, ¿verdad? Por ejemplo, columnas apiladas, barras, líneas, dispersión radial y hasta circular, ¿bien? Entonces, esto es para una combinación personalizada que yo tenga, por ejemplo, línea y línea. Vendría a ser lo que yo tengo ya aquí, ¿verdad? Podría ser línea con área. O línea con barras. Y bueno, ahí también dependería, por ejemplo, cómo queremos presentar nuestros datos, ¿verdad? Recordemos que los gráficos sirven un propósito y sería mostrar de una manera clara, ¿verdad? Comunicar algo acerca de los datos, ¿verdad? Básicamente los estamos comunicando a los demás por medio de un gráfico, ¿verdad? Objeto visual. Entonces tienen que ser lo más claro y legibles posible. En este caso, creo que me convendría tener los dos conjuntos como unas líneas. Entonces así la gente simplemente lee la línea azul, para eso es importante tener una leyenda, y dice, ah, esta es la variación de los volúmenes de venta. Mientras que si lee la línea roja, ah, esta es la variación del precio de cierre de ese volumen de ventas, de acciones, ¿verdad? Entonces ahora vamos a darle doble clic al eje Y vamos a buscar la opción número en este icono, opciones del eje. Aquí está número. Y en la lista de símbolo, aquí más que todo en tipo o formato, aquí ya me lo dan en dólares. Si yo le pusiera simplemente dólares aquí, bueno, no funciona. Pero básicamente podría cambiar, digamos, el formato, ¿verdad? De mi eje secundario. En este caso ya automáticamente me lo reconoció porque yo los datos que tengo aquí ya le di formato de número. En este caso, contabilidad, dólares. Ir guardando aquí. Y vamos a hacer ahora una distribución de frecuencia con gráfico de columnas. Entonces, otra cosa importante, si vamos a hacer análisis estadístico, ¿verdad? Lo preferible sería usar gráficos de columnas, porque recordemos que en estadística podemos tener varias medidas, ¿verdad? O categorías de datos, podemos tener percentiles, quintiles, cuartiles, ¿verdad? Recordando un poquito los temas. Y podemos incluso graficarlos como histogramas, ¿verdad? Como diagramas de frecuencia. Y para esos diagramas, ustedes recuerden estadística, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacían? Se trazaba una curva, ¿verdad? Una campana, ¿verdad? Para una distribución. Pero esa distribución, esa campana partía de rectángulos, ¿verdad? Cada vez más pequeños, ¿verdad? O categorías, ¿verdad? Cómo estaban los datos hasta llegar a esa curva, ¿verdad? Pero la curva siempre está basada en esos rectángulos, ¿verdad? O segmentación de datos. Dígame, Carlos. ¿Hablaba alguien? ¿Hola? No, no hablaba nadie. Ah, bueno, perdón. Entonces, aquí simplemente en serie 1, recordemos, ¿verdad? Yo puedo venir aquí, seleccionar datos y en serie 1 le vamos a modificar el nombre. El nombre de la serie va a ser volumen de ventas o de acciones vendidas, le pongo. La serie 2, precio de cierre. Entonces, ¿qué es lo que les dije ahorita, verdad? Quiero hacer un diagrama de frecuencia, ¿verdad? Una frecuencia una distribución de frecuencia. Ah, bueno, pero esto es con, no lo voy a hacer en esta hoja, lo voy a hacer con esta hoja calificaciones. Bueno, aquí me falta traducir esto. Aquí sería calificación. Vamos a poner clase actual 2024.
Pongámosle todas las secciones de clase 2024. Vamos a copiar esto aquí. Y vamos a autoajustar el ancho de columna. Entonces yo quiero ver una frecuencia de cómo están distribuidas estas notas. Miren, están por el formato norteamericano, ¿verdad? De las letras, ¿verdad? A menos, B menos, C menos, etc. Entonces, ¿para qué vamos a hacer una distribución de frecuencia? Pues para mostrar una tendencia también. O bueno, también cuáles son los datos mayores o menores, ¿verdad? Entonces, distribución de calificaciones vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es en la fila, bueno, aquí ya lo cambié esto. Vamos a seleccionar de A3 a A8. Y quiero seleccionar también de C3 a C8, que serían todas las secciones. Entonces lo que vamos a hacer es que primero selecciono esto, luego selecciono Control, y miren, puedo seleccionar estas columnas que no están adyacentes, están separadas por esta columna, clase actual. Luego entonces vamos a insertar, y vamos a insertar un gráfico de barras, no histograma, barras. Columnas, le dice aquí en Excel. Y vamos a seleccionar la primera opción, columnas agrupadas. Miren, básicamente aquí tengo mi categoría de datos, miren, de A a menos y las cantidades, miren, y ya incluso ya me da el título del gráfico y aquí categoría, ¿verdad? Y el total, que el total todavía no se ve reflejado. Básicamente porque no lo he sumado aquí, ¿verdad? Entonces, luego vamos a... Bueno, ya lo tenemos aquí. Y básicamente así tendríamos una distribución de frecuencia, digamos. Entonces, esto básicamente nos dice qué nota es más usual, ¿verdad? En todas las secciones. O bueno, sería no clase actual, sería no toda la sección, sería todos los alumnos. O todos los alumnos en clase 2024. Podría ser. Lo mismo vamos a hacer aquí. Entonces, vamos a inventar los valores. Vamos a, tal vez, para hacer porcentaje de comparación, voy a poner 28 aquí. Ah, bueno, no, aquí ya está en formato de porcentaje. Estos dos ya están en formato porcentaje. Entonces, bueno, aquí pongámosle que es 2020. Vamos a hacer la comparación. O 2023. Igual aquí va a ser 2023. Y queremos la comparación con la clase actual. Clase año 2023 va a ser aquí. Clase año 2023. Tenemos la ventaja de comparación. Entonces, a veces, digamos, vamos a querer nuestros gráficos tal vez en una hoja diferente. Ah, bueno, aquí me fijé en algo. Les dije de A3 a A8, ¿verdad? Y de C3 a C8. Y aquí seleccioné C9. Entonces aquí sí hace falta. Simplemente
modificar eso. Bueno, así lo podemos ver. Ahora, muchas veces tal vez vamos a querer nuestras hojas, nuestros gráficos en diferentes hojas y para eso tenemos la opción aquí en insertar. Bueno, no, sería en diseño gráfico, seleccionando el gráfico. En este caso, todo el resultado, ¿verdad? La frecuencia de nota, ¿verdad? En los alumnos. Podemos darle mover gráfico. Entonces me va a decir dónde lo quieres mover en una hoja nueva que se abriría, ¿verdad? En el documento de Excel o objeto en. Y podemos, miren, moverlo a otra de mis hojas ya existentes, que son estas 5 que tiene el documento, ¿verdad? Yo lo voy a mover a una hoja nueva y le vamos a poner frecuencia, calificaciones. Y miren, básicamente lo mueve a una nueva hoja, pero miren, la hoja solo tiene este elemento. Entonces, para hacer informes en Excel, me imagino que ustedes han escuchado el término a veces, presentarme este informe en Excel. Podemos trasladar nuestros gráficos, si es necesario, ¿verdad? Por presentación o cosas así, a una hoja nueva, que es una hoja especial, es una hoja de objeto, miren. No puedo venir yo y arrastrar o hacer cálculos en celdas, miren, es únicamente esto lo que tiene esta hoja. Y si yo, digamos, aquí en frecuencia, en calificaciones, ¿verdad? Cambiar alguno de estos datos, por ejemplo, le voy a poner 1000 a este A, se va a ver reflejado aquí, miren, automáticamente. Entonces, es una herramienta útil de conocer, ¿verdad? Para darle formato, ¿verdad? A nuestros reportes en Excel. ¿Alguna duda hasta aquí que tengan? ¿O algún comentario que quieran hacer? De mi parte, no. ¿Los demás? ¿Todo bien? Y Si es solo así, dígame, Lisa. cuando movemos ese gráfico a la nueva hoja, entonces ahí va a Sí. quedar estático, no lo puedo mover, o cuando vaya agregando otro gráfico se va a ir moviendo. O sea, si usted agrega otros gráficos A esa misma página, a la página, ¿cuál? a ¿Dónde la página estábamos? nueva, a la de La frecuencia de página nueva. calificación. Ajá. No, no, no. Vamos a volver a compartir un momentito. Ese gráfico no se mueve. Digamos, digamos que yo estaba aquí, ¿verdad? En calificaciones, inserté mi gráfico, ¿verdad? De frecuencia. Y yo lo moví, ¿verdad? Sí. Entonces lo moví a una nueva hoja, le puse esta hoja, frecuencia y calificaciones y ya tengo esto aquí. Si yo hago otro gráfico aquí con estos datos o con otros que haya, ¿verdad? No se va a mover. Es solo yo moví este. Si yo quisiera moverlo, digamos, por ejemplo, No, vamos a hacer otro gráfico. Sí, no, digamos, la pregunta era que si en esa misma hoja puedo poner varios gráficos. en la hoja nueva. Sí, en esa de frecuencia de calificaciones, sí. O sea, Vamos si a, hago una gráfica, otra gráfica en otra hoja, y puedo rellenar esta misma hoja de varias gráficas, o solo quedaría con una. es buena pregunta. Se la voy a contestar ejemplificándolo. Ahora voy a hacer un gráfico de frecuencia con calificación y clase año 2023. Con estos valores 16 Profesor, a 5. Sí, dígame. disculpe que ya me debo retirar. Sí, sí, sí. Los que ya tengan que retirarse, no se preocupen ya. Igual queda Ya había grabado llegado esto, la ¿verdad? hora que era. Muchas gracias. Sí. Ya terminamos solo con esto. Entonces, para ejemplificar su consulta, Lisette, yo voy a insertar otro gráfico. Le vamos a dar aquí insertar otro de, bueno, un histograma, columnas, y aparece de esta manera. Ahora, si yo le doy mover gráfico, vamos a ver qué me aparece. Puedo mover el objeto y sí, mire, lo puedo agregar a mi hoja ya elaborada. Ok. Podría dejarlos todos en uno solo. Bueno, tendría que, mire, aquí está el primero que hicimos. Tendría que agruparlos, porque aquí me aparece insertado este. Y bueno, aquí
como puede ver, está uno encima del otro. Lo puedo borrar si quiero, pero para profundizar lo podemos ver mañana iniciando la clase también. Está bien, gracias. Listo, entonces simplemente les recuerdo, si no han entregado la tarea, háganlo, ¿verdad? Todavía tienen oportunidad. Y nos vemos entonces el día de mañana. Que pasen buen día. Sí, buenos días, Muchas gracias. gracias. Buen día.